3:8 del primer libro de la Biblia, Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Tremenda palabra de Dios. Yo quiero hablar con el tema el impacto de la voz de Dios. Yo no sé cuántas veces yo he leído esos versículos. Y un día de esto yo abrí la Biblia, lo vi. Y vi que decía, y oyeron la voz de Jehová. Y yo me pregunto, ¿he oído yo la voz de Jehová? ¿Ha oído usted la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? ¿Puede usted describir la voz de Dios? ¿Ha sentido usted algo para identificar la voz de Dios? ¿No se confunde usted con tantas voces? ¿Cómo sabemos nosotros cuál y cuándo habla Dios? Dios no tiene una voz física, mecánica, material. Entonces, ¿cómo yo sé? Yo no sé cómo lo supieron, pero aquí dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. La voz física es el sonido del aire expelido de los pulmones. Sale de adentro hacia afuera. Se produce en la faringe, en el aparato fonador. Faringe, cuerdas vocales, pulmones, bronquios. Todos esos aparatos que intervienen ahí adentro producen la voz. Lo que nosotros conocemos como la voz o la voz humana. La voz humana se compone, por lo menos, de acuerdo a nuestro limitado conocimiento, podemos distinguir 3 elementos, que son timbre, tono e intensidad. Cuando yo hablo de timbre, hablo de colorido y distinción de cada persona. Usted coge el teléfono, yo llamo a una persona que me conoce, y yo lo llamo a otro país, y cuando oye mi voz, sin yo decir mi nombre, sabe que soy yo. Conoce mi voz. ¿Qué es lo que conoce? Mi voz. Y esa mi voz está compuesta de estos 3 elementos. El primero es el timbre de la voz, que son los coloridos, la distinción, la cantidad de cuerdas que vibran y la frecuencia o la cantidad de cuerdas que vibran para producir ese sonido que sale de mi aparato fonador. La segunda cosa es el tono. El tono es la altura o la gravedad, lo agudo o lo grave en la escala musical. Ustedes saben que la escala musical se compone de 7 notas básicas y 5 semitonos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿En cuál de las notas usted habla? Hay personas que hablan en do, hay otros que hablan en fa, hay otros que hablan en sol o en si. Entonces cada uno tiene su tono, la altura de nuestra voz. Bueno, yo conocí un caso, y ustedes también lo recordarán. Dicen que Trujillo tenía la voz chillona. Hay personas que tienen la voz chillona. Y dicen que Hitler también tenía la voz chillona, aguda, una voz aguda. Ese es el tono de la voz de esos individuos. La otra parte es la intensidad, la fuerza. Hay gente que habla como de una forma destemplada, como que no tiene ánimo. Y hay otros que hablan como con fuerza, como alguien que habla con usted en este momento. Eso me lo han dicho a mí. No es que eso me lo han dicho. Entonces cada uno tiene su intensidad, su tono y su timbre. Y usted conoce, dice, óyeme, es la misma voz de fulano, pero lo oigo más lento.
Sí, porque tiene un problema. Porque la voz refleja hasta los problemas que usted tiene. Cuando usted está contento, habla. Pero cuando usted está triste, tiene un problema serio, usted como que apaga la voz. Habla con menor intensidad y como que el tono le baja un poco. Y cuando usted lo oyó, le dice a la otra familiares, óyeme, estoy preocupado o preocupada por fulano. ¿Por qué? Lo oí hablando apagado. Aleluya. Entonces el uso y manejo de estos tres elementos de la voz dan la importancia a nuestra expresión. Por ejemplo, la voz es el principal instrumento de comunicación que todos nosotros tenemos y que usamos, y de identidad. Hay quienes con su voz impresionan y hay quienes con su voz desilusionan. Hay gente que usted lo oye hablando, usted se hace una imagen. Usted dice, no, pues mire, usted crea una imagen de cómo es esa persona. Y usted lo hace mejor, mayor o peor de lo que esa persona es. Entonces hay gente que tiene una voz que cuando usted lo oye, se entusiasma. Y hay otros que tienen una voz que cuando usted lo oye, lo que quiere es salir huyendo de ahí. Usted lo oye un ñe, que lo que le da como ganas de gritar. Como que contagia, porque mire, hay tristeza que contagian a uno. Y usted lo oye como tan... ¿Qué es lo que le pasa? Él es así. Dice el otro, sí, él siempre ha sido así. Entonces desilusionan a uno. Cuando hacen esos castings para vendedores y para presentadores y para esa cosa, cuando dicen buena presencia, incluyen eso. Si usted tiene buena presencia física, pero no buena presencia de comunicación verbal, usted no va para ningún lado. O va cerca. Usted tiene que respaldar su presencia física con su voz. Buena pronunciación, buena dicción y buscar el tono que mejor le quede. Porque no somos todólogos. Entonces es un instrumento de comunicación. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios. Dios no tiene pulmones, ni tiene tráquea, ni tiene laringe, ni tiene faringe, ni tiene bronquio, ni tiene nada de eso. No tiene aparato fonador. Entonces, ¿cómo podemos describir y percibir? Porque fíjese, usted emite un sonido producido por un aparato acá adentro. Pero hay otro aparato que recibe el sonido, lo procesa y se lo comunica al cerebro. Si usted no tiene el tímpano bueno, no importa en el tono, ni en el timbre, ni en la intensidad que yo hable, usted no va a oír. Tiene usted que tener el aparato auditor bueno para usted recibir lo que produce el aparato fonador mío. Entonces, Dios no tiene pulmones ni cuerdas vocales. Los sonidos de Dios, usted no lo puede oír con las orejas. Porque los oídos están prestos para oír un sonido mecánico. Entonces, ¿cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Yo le voy a mencionar, para su información, algunas porciones bíblicas que nosotros hemos seleccionado, para que usted vea cómo Dios se ha manejado a través del tiempo en cuanto a su voz y el impacto de su voz. Lo comenzamos con un caso humano, que fue el caso de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, tenía hijos, Jacob y Esaú. Isaac conocía la voz o las voces de sus hijos. Dice el versículo 22 del capítulo 27 de Génesis: se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Lo primero que me llama la atención y que quiero comunicar para que usted lo piense, es que
Isaac conocía la voz de Esaú y la voz de Jacob. Una pregunta: ¿conoce usted la voz de sus hijos? ¿Conoce usted la voz de su esposa? ¿Conoce usted la voz de su familia? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no tiene contacto permanente con una persona, usted no conoce su voz. Si usted conoce su voz, es porque usted vive cerca con esa persona. Hay personas que han estado muy cerca de nosotros y por 20 o 30 años se han ido y nunca más hemos hablado, y se nos olvida el tono de su voz. Y lo oímos hablar y dice: tú no sabes quién te habla. Y usted se queda buscando en el disco duro. Le da para atrás, le da para adelante y se ríe. ¿Tú no te acuerdas de mí? 30 años que se fue para Europa, mas nunca han hablado ni por teléfono. Lo localizó y lo llamó. Usted no está esperando que lo va a llamar. Ya usted borró el tono de su voz. Hay gente que se han apartado de su familia y han borrado el tono de la voz de sus propios hijos, padres o familiares. Y yo pregunto: ¿conoce usted la voz de sus hijos? ¿Conoce usted a sus hijos? Isaac conocía la voz de sus hijos. Ustedes recuerdan la historia que no vamos a dilucidar ahora, pero está en Génesis. Trataron de engañar a Isaac porque Jacob estaba interesado en una bendición que le tocaba al hijo mayor. Ellos eran gemelos. Los gemelos, uno sale primero y otro sale después, no salen juntos. El que nació 5 minutos primero, ese es el mayor. Esaú salió adelante. Le tocaba a Esaú. Esaú no le dio importancia a la bendición, como hay mucha gente que no le da importancia a la bendición. Hay gente que no le da importancia, que están aquí escuchando palabra de Dios en este momento. Hay gente que no le da importancia que Dios le haya abierto la puerta, le haya salvado la vida, le haya sanado el alma, le haya rescatado del pozo del infierno y lo haya levantado a una paz y a una bendición como la que tiene. No valora lo que tiene. Esaú no valoraba la bendición de Dios. Hermano y amigo, al que no valora las cosas de Dios, Dios se la quita. De alguna manera se la quita. Alguien quiere condenar a Jacob por lo que hizo, pero yo pienso que no debemos condenarlo tanto, porque él amaba la bendición. Esaú no la amaba. Entonces él buscó la forma de engañar a su hermano, con un plato de lentejas. No engañarlo, no, negociar. Porque negoció. Dice: mira, si tú me quites esta hambre que yo tengo, yo te doy lo que tú me pidas, le dice su hermano mayor. Y él aprovechó: yo te la quito el hambre. Yo te doy un plato de lentejas con guiso de cabrito, con aguacate y frito maduro. Olvídate que se te va, no se sabe a dónde el hambre que tú tienes, pero tú tienes que darme algo. Yo te doy lo que sea. La primogenitura, júramelo delante de Jehová, júramelo, la primogenitura es mía. Y dijo: está bien, yo no sé cuándo voy a conseguir eso, esa herencia. ¿Qué me importa a mí? Yo no sé si me voy a morir mañana. Dame la comida. Bueno, dice la gente que el muerto de hambre no piensa. Ahí se justifica eso. El muerto de hambre no piensa. Hicieron un negocio, llegó el día. Entonces va el muchacho y se adelanta y dice: no, pero papi nos conoce muy bien. No, me va a dar brega hacerme pasar por Esaú, porque él no va a entender el negocio que nosotros hicimos. El caso es que va donde el viejo, y el viejo le pasa la mano a ver, porque se puso orejón. Cuando lo oye hablando dice: pero este no es Esaú, este es Jacob, porque yo conozco su voz. Pero acércateme. Él quería confirmar quién era. Uno era lampiño. Lampiño es el que no tiene vello en los brazos. Y el otro era peludo. Un hombre peludo, lleno de pecho y todo el mundo lleno de pelo. Acércate para pasarte la mano. Porque ya Isaac no veía. Y le pasó la mano, pero Jacob se había protegido.
Se había puesto una piel de cabrito tierno con los vellos del cabrito, y como ya el tacto del viejo no estaba muy perfecto, cuando sintió todo esos pelos ahí, dice: así es mi hijo Esaú. Entonces dice: es la voz de Jacob, pero son los brazos de Esaú. Y como con Esaú fue que yo hablé para que me trajera un guiso, y este me lo trajo, se ve que este es Esaú, y le dio la bendición. Ok, dejamos a Jacob y a Esaú tranquilo. Lo que quiero que ustedes recuerden que Isaac conocía la voz de sus hijos. Segundo caso en Samuel. Samuel tuvo un problema al principio. Samuel era jovencito, inexperto, no conocía la voz de Dios. No lo vamos a leer, pero en el capítulo 3 del primer libro de Samuel encontramos unas dificultades que tuvo el profeta en cierne, porque no conocía la voz de Dios. Dice la Biblia que él amanecía en el templo y él oyó la voz de Dios que le dijo: Samuel. Y él no entendió quién era. 3 veces lo llama Dios y él no entiende quién es. Y va donde el sacerdote Elí a preguntarle: ¿tú me has llamado? Y dice: no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. 3 veces. En la cuarta le dice el viejo sacerdote: eso es Jehová que te está llamando. Cuando te vuelva a llamar, aleluya, cuando te vuelva a llamar, dile: heme aquí. Yo no sé cuántos amigos están oyendo la voz de Dios y no se dan cuenta. Yo en el lugar de Elí te digo: cuando te vuelva a llamar, cuando te vuelva Dios a llamar, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Es muy difícil cuando usted no conoce la voz de Dios. Hay gente que ha estado oyendo la voz de Dios por años y no se da cuenta. Y puede pasar mucho trabajo por no entender que Dios lo está llamando. Cuando Elí le da el consejo, se resuelve el problema. Y Samuel, ya ustedes conocen la historia de lo que fue el primer gran profeta de Israel, Samuel. En Cantares, en el libro de los Cantares hay unas porciones hermosas. El libro de la lírica más hermosa en la Biblia, poético, un libro de mucha metáfora, de muchas figuras. Y aquí está la voz del amado. Recuerde que para nosotros, aunque haya disidencia en algunos comentaristas, para nosotros el amado en Cantares es Cristo y la esposa es la iglesia. Y esa carnalidad que algunos quieren sacar de Cantares, yo les sugiero que la conviertan en espiritualidad. Entonces, en el Cantar de los Cantares, con estos expresivos poemas, dice 2:14 de Cantares: paloma mía, que anidas en lo oculto de la roca, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce. Está usando la figura del enamorado. Mire, no hay cosa que aprenda más rápido que un enamorado. Si usted quiere, si usted está enamorado, si puede estar enamorado y está enamorado, porque hay algunos que se enamoran sin poder, es peligroso. Si usted puede y está enamorado, pruébelo. Usted le gusta una muchacha y usted en la calle y va para Santiago con ella en el autobús, se sentaron al lado y van hablando. Ay, tú eres cristiano, sí, yo también, y comienzan y se entabla una conversación. Cada uno piensa que se lo puso Dios al otro lado para que se conocieran. Al llegar, ay, pero espérate que yo es para La Vega que voy. Te tengo que dejar aquí, dice la muchacha. Y se va a bajar del autobús. Dame tu teléfono. Ella se lo dice una sola vez. Y él lo graba. ¡Oh, gloria a Dios! Se lo aprende inmediatamente. Y cuando vuelve él y la llama, primera vez que la llama, y ella conoce la voz. ¿Conocerá usted la voz de su esposo?
¿Conocerá usted la voz de su esposa? Qué desagradable le cae a una mujer que el día 14 de febrero llame a su esposo que está fuera del país y no conozca su voz. Yo me figuro lo que hace. Cierra el teléfono y no dice nada. Se le cae el alma. Qué grande le pasa a una madre que después que pare un hijo y lo cría y que ya es un adulto, lo llama el día de cumpleaños para felicitarlo y él no conoce su voz. Ahora no me conoces. Cuando me llamabas gritando porque estaba enfermo me conocías. ¿Conoce usted la voz de Dios? ¿Sabe usted cómo Dios lo llama? ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado? Bendito el nombre de Jesús. Hay otro versículo en Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llama, ábreme, amada mía, amada mía. Qué hermoso. Está usando la figura del enamorado para hablarnos de la parte espiritual. La iglesia debe conocer la voz de su amado. Cuando el Señor llama, nosotros tenemos que entender si somos su amada, si somos su esposa. Jesús afirma en el capítulo 10, versículos 3 y 4 del Evangelio de Juan. Él afirma que sus ovejas conocen su voz. Aleluya, eso es grande, hermano. Textualmente dice: y las ovejas oyen su voz, y a las ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Oí la anécdota de un caballero que dice que no le gustaba bregar con ganado, pero su suegro era enfermo con las vacas. Y él un día fue con el suegro en su camioneta a darle vuelta al potrero a las vacas. Las vacas conocían a su dueño. Y tan pronto oyeron la camioneta del dueño, se reunieron las vacas. Él le llevaba comida. Y van del lado del chofer la cantidad de animales a reunirse. No cabían del lado y tuvieron que rodear todo el vehículo. Dice quien escribe, el yerno, que él para salir del vehículo abrió la puerta de él, y cuando él abre la puerta las vacas salen corriendo. Le tenían miedo. No conocen al extraño, dice la Biblia. Mis ovejas conocen mi voz, no conocen la del extraño. Los niños conocen la voz de sus padres, no la del extraño. Los niños, por pequeños que sean, todavía no saben hablar, todavía son de meses, y cuando papi o mami le habla, oyen, entienden y se calman. Y si no ocurre eso con su hijo, verifíquese. No le está dando el tiempo y el calor que su hijo necesita. Verifíquese. Pero las ovejas del Señor conocen su voz. Y cuando la ha sacado fuera, va delante de ellas y lo siguen. En otras ocasiones hemos hablado de la oveja, no vamos a hablar ahora. Pero la oveja es un animal indefenso, medio cegato, seguidor por naturaleza. Y cuando oye la voz sigue sin mirar. ¿Por qué? Porque hay confianza en esa voz que están oyendo. La Biblia dice aquí en Génesis que la primera pareja escuchó en el huerto la voz de Dios. ¿Qué es el huerto? El huerto es un jardín. El huerto es un espacio físico. El huerto es el hábitat donde yo moro. El huerto significa mi entorno, mi lugar de influencia, o mi lugar en que yo influyo o donde yo me influyen.
huerto es mi casa. El huerto es mi iglesia. El huerto es mi familia. El huerto es el lugar donde yo funciono. Ellos estaban en su sitio. Ellos no se habían mudado de casa. La voz llegó donde ellos estaban. Y ellos oyeron la voz de Dios en el huerto. Versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Uno se pregunta, ¿fue la primera vez? ¿Era la primera vez que Dios iba al huerto? No. ¿Era la primera vez que ellos escuchaban la voz de Dios? No. ¿Qué hay que hacer para conocer la voz de alguien? Tratar con esa persona. Si no hay una comunión íntima, una relación, usted no puede establecer la diferencia de las voces. No puede conocer una voz. Entonces, ellos conocían la voz de Dios. No es la primera vez que Dios hablaba. No era la primera vez que Dios lo visitaba. Pero ¿por qué ahora el escritor de la Biblia toma en cuenta esta visita y dice: oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire, y el hombre y la mujer se escondieron? ¿Por qué lo menciona? Por lo segundo. No era la primera vez que Dios hablaba, pero era la primera vez que se escondían. ¿Cuántas veces ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Cuántas veces se ha escondido? ¿Y cuántas veces lo ha escuchado? En aquella pareja fue al revés de lo que debemos ser nosotros. Nosotros debemos, tan pronto la conocemos, acudir a Él. ¿Cuándo surge la voz de Dios en el huerto? Muchas veces surge cuando hay faltas, cuando hemos traicionado, cuando hemos pecado contra Dios, cuando nos hemos salido del redil o del carril, cuando nos hemos descaminado. Oímos la voz de Dios que viene como una advertencia de amor. Fulano, te estoy esperando. Ese impacto, esa presencia de esa voz impactó la vida de Adán y Eva. Y no solo de Adán y Eva, de todos nosotros y de todos los otros y de todo el que pueda escucharla. El que escucha la voz de Dios cambia. Ellos sufrieron un impacto tan fuerte que trastornó su estilo de vida. Lo primero que hacen es, se esconden. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Lo primero, que si se esconden no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que no vale escondite. Sabe que no hay lugar dentro ni fuera del globo terrestre que nos podamos esconder de su presencia. Pero hay dos razones que nosotros entendemos que tuvo la pareja para esconderse. Y son las mismas razones que podemos tener nosotros. ¿Cuáles son esas? Miedo y vergüenza. Pero antes, ni miedo ni vergüenza. ¿De dónde viene el miedo? ¿Y de dónde viene la vergüenza? Si es que se puede llamar vergüenza. En Venezuela le llaman pena. Miedo porque quisieron evadir. Evadir porque están mal. Cuando usted está en lo incorrecto, usted tiene miedo. Cuando usted peca, cuando usted comete un error, cuando usted viola algo, usted tiene miedo. Dicen que delante del ahorcado no se puede hablar de soga. Hay un ladrón que nadie lo ha descubierto. Se perdió algo. Hacen una reunión en la empresa y dice el jefe: aquí vamos a saber hoy quién fue el ladrón. Y hay alguien que dice: con permiso, voy al baño. Y sale corriendo. Nadie lo ha señalado. Posiblemente no lo descubran porque lo supo hacer. Pero su conciencia, que en este caso sustituye la voz de Dios, su conciencia le dijo:
corre, corre porque vienen contra ti. Y él se esconde. Miedo. Entonces la primera razón de esconderse es miedo. ¿Qué hacen los niños inocentes cuando cometen un error, una desobediencia a papi y a mami? Mire, Ricardito, no le ponga la mano, no prenda ese televisor. Cuando yo venga lo prendo. Tú oye, no lo prenda porque te puede hacer un daño. Sí, mami, sí, mami. Y se queda jugando con unos muñequitos en el suelo. Mami va a la esquina. Él cree que mami va más lejos. Mami va a la esquina y se devuelve. Cuando mami viene, él conoce a su mami. Y por los pasos que ella está dando en el pasillo del apartamento, cuando oye los pasos, dice, ahí viene mami. Y sale corriendo y apaga el televisor. La mamá oyó el movimiento. Y cuando entra se queda calladita y lo mira. Y dice Ricardito, yo no lo prendí, mami. Mami, yo no lo prendí. Asustado. ¿Por qué? Porque pecó. Hay gente, hermano, que no viene a la iglesia porque tiene miedo. Si usted conoce a alguien, me lo saluda. Hay gente que no viene a la iglesia porque sabe que aquí la voz de Dios le puede hablar. La voz de Dios va acompañada de su presencia. Dice, mi amor, yo te dejo en la puerta. Y tú entras, yo sigo. Y yo regreso a buscarte. Yo no quiero ir. Pero la esposa lo conoce y sabe que miedo. O viceversa. O el esposo quiere traer a la esposa y la esposa no quiere. O el hijo. Hay gente, yo conozco varias gente que me han dicho que fulano, que él no quiere venir. El que está haciendo lo malo, el que está huyéndole a Dios, no puede querer venir donde está la presencia de Dios, porque le va a hablar. Y lo menos que quiere es que Dios le hable. Y yo lo más que quiero es que Dios me hable. Porque Dios siempre trae cosas buenas. Entonces el miedo, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Sabe cómo se resuelve el miedo? Hay una sola manera: enfrentándolo. Si sale corriendo, el miedo va detrás. Y por más que usted corra, el miedo va ahí detrás. Y donde usted se detenga, ahí está el miedo. Pero usted párese, devuélvase, déle el frente y diga, ¿qué? ¿Y qué pasó? Vamos a resolver esto ahora. Y se acabó el miedo. Pero eso es lo que la gente no quiere. Enfrentarlo. ¿Cuál es el miedo? El miedo que usted tiene, ¿cuál es? Es a la presencia de Dios. ¿Y qué puede pasar si usted le hace caso a la presencia de Dios? Va a cambiar. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que prefiere vivir en el zafacón. Hay gente que prefiere vivir en la posilga del pecado. Hay gente que prefiere vivir recodeándose, revolcándose en el lodo, en el cieno del pecado, en el lodo del cerdo, en la mentira, en el engaño, en la traición, en las bajezas sexuales. Hay gente que prefiere esa vida de vicio, de esclavitud, de mentira, de zozobra, de nervios. Prefieren eso. Si vienes a Cristo, si escuchas la voz de Dios, te garantizo que esa vida va a cambiar. Miedo. Entonces, la segunda causa por la cual se esconde la gente y se escondieron aquellos es por vergüenza. Vergüenza es impotencia, esfuerzo vano por cubrir evidencias. Cuando uno, por eso yo le digo a la gente que no se divorcie, entre otras cosas, porque el divorcio es admitir un error sin capacidad de enmendarlo. O sea, cuando usted se divorcia, está diciendo, no puede resolver. Y salió corriendo. Eso es todo. ¿Qué impide que repita la acción? Nada. Lo más probable es que si se vuelve a casar, se vuelva a divorciar. Porque ya ensayó. Entonces, la vergüenza y la impotencia, el esfuerzo vano por cubrir. El divorcio es eso mismo. Un esfuerzo vano por cubrir una falta. Borrón y cuenta nueva, mentira.
Ni hay borrón, ni hay cuenta nueva. Lo que borra no se borra y la nueva cuenta es cuenta vieja. Entonces tuvieron vergüenza porque no pudieron conservar su estatura espiritual o su compromiso con Dios. Vergüenza es la consecuencia de haber hecho algo feo, sucio e irresponsable y que no queremos que se destape. Cuando sucede nos escondemos. Y eso le ha pasado a mucha gente. Mire, hay gente que no se puede ni decir, de cuello y corbata, de mucho reconocimiento y fama. Pero cuando se destapan cierta cosa, es como cuando derriban un altar y se caen los santos. Le da vergüenza. Entonces salen huyendo, salen a ocultarse. Yo no sé si usted conoce a alguien así, que no quiere que se destape. Mire, nosotros somos de carne y hueso y cualquiera comete o ha cometido un error. Y usted dirá, pero los que están ahí no son santos, de verdad. Y los que están ahí yo conozco que hicieron muchas cosas, hicieron. Porque yo estoy contando a partir de su encuentro personal con Jesucristo. Hizo muchas cosas malas, sucias, feas, desagradables, es verdad. Pero ahí es donde la sangre de Cristo es grande. Lavando los pecados, limpiando el alma, restituyendo lo que se había perdido. Pero hay otros que siguen exhibiendo una imagen pulcra, una imagen intachable y trazando pautas y enseñando. Pero ay, si se destapa y aparecen unos investigadores noticiosos, unos periodistas investigadores que son encargados de destapar lío. Y cuando destapan esas cloacas, mire, todo el que está por ahí se va y lo dejan solo. Entonces, ¿qué le da? Vergüenza. Adán y Eva, óigame, hay que ser malos para desobedecerle a Dios. Usted sabe la cantidad de cosas buenas que Dios le había dado a Adán y a Eva. El privilegio de Adán y Eva. La presencia permanente de Dios de Adán y Eva, comida, mira, aire acondicionado, permanente, ahí no había calor ni frío. Todos los animales del campo, del aire, los peces a su servicio. Eran de él porque él le puso nombre. Todo bajo su mando y la presencia de Dios. Y Dios solamente le pide una cosita, no toque eso. Ya. No hagas esto, no coma de eso, ya. Pero ellos no pudieron resistir la tentación y violaron. Cuando oyen a Dios le coge miedo. Ah, no, pero sí, exactamente a lo que Él dijo que no, fue lo que nosotros hicimos. Entonces a correr, a esconderse. Hermanos y amigos, el gran error de la humanidad, ¿sabe cuál es? Y la peor ignorancia de la humanidad, tratar de evadir a Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el libro de Jonás? Todo un señor profeta. Profeta de verdad. No profeta camuflado, no. Un profeta de verdad, Jonás. Un señor que conoce a Dios de ahí. Un ministro de Dios. Dios lo manda a un sitio y no le da la gana de ir a ese sitio. Y trató de evadir a Dios. Graso error. Tremenda equivocación. Pero ¿y cómo a ti se te ocurre tratar de esconderte de Dios? El salmista David dijo, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si me voy a los montes, allí está. Si me voy a los profundos del océano, allí tú estás. Si me voy a las alturas de los cielos, allí es que tú vives. ¿O dónde me esconderé de tu espíritu? Pero Jonás intentó esconderse. Y este señor es aquí, intentaron escondérsele a Dios. El grave error. Mire, si usted está en eso, cambie.
cambie. Si usted está huyéndole a Dios, deje eso. Porque mire, va a chocar. Usted mirando para atrás a ver si Dios viene, va a chocar con la pared. Y cuando choque con la pared, ¿sabe qué va a pasar? Que la pared es Él. ¿Qué es lo que le está corriendo si Él va adelante? ¿A dónde te vas a meter si Él llega primero que tú? ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué ignorancia cubre la raza humana tratando de ocultarse de la presencia de Dios! Pero eso es endémico, eso viene de allá, de Adán y Eva. La primera pareja trata de escondérsele a Dios. Aquellos se metieron entre los arbustos y hoy se escudan en la ciencia. Hoy se escudan en el dinero, en la política, en la fama, en el arte, en el deporte. No, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo ensayo. Yo no puedo ir a la iglesia porque voy a estudiar. Yo no puedo ir a la iglesia porque tengo reunión. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Porque Él sabe hacerle cosas que usted ni va a la reunión, ni va al ensayo, ni va a la práctica, ni va a nada. No tengo tiempo para Dios. Tú no tienes tiempo. Y viene un golpecito aquí. ¡Pam! La columna dorsal. Y usted está andando así. ¿Y qué te pasa? Que se me dislocó un disco. Ajá. Y no va para el ensayo, no puedo. Y no va para la reunión, no puedo. Y para la iglesia, voy a ir a ver si el pastor me ora. Ahora viene a la iglesia, ¿verdad? ¡Oh, gloria a Dios! No hay nada importante que usted pueda ponerlo en el lugar de Dios. Tenga cuidado con eso. No trate de ocultarse detrás de ningún manto, porque todos son ficticios. Ninguno es tan responsable como para ocultarte siempre de Dios. Óigame, si así fuera, el diablo se hubiera ocultado, pero ni él puede. Vano intento. El error más grande es tratar de evadir a Dios. Pero yo sé que la gente lo hace por una sola cosa: ignorancia. Ignorancia. Si saben lo que están haciendo, no lo hacen. Si usted estaba haciendo eso por ignorancia, yo le advierto: espabilese, abra los ojos, no se oculte de Dios. Mejor hable con Él y diga: el Señor, mira, tú sabes que yo tengo este problema, y no te puedo atender. O sea, no tenga vergüenza, si usted sea sincero: Señor, yo no te puedo atender porque aquello es más importante que tú. Aquello merece mi atención ahora, yo ahora te dejo a ti para después. El Dios que yo conozco no es plato de segunda mesa. El Dios que yo conozco o lo pone en primer lugar o no lo pone. Y tenga mucho cuidado con eso, porque yo he visto muchos casos graves de gente que ha desechado a Dios, mire, y después no encuentra ni cómo buscarlo. En las cloacas de la vida usted lo encuentra desangrándose, vuelto un guiñapo por haber rechazado. No es que Dios se lo hace, porque Dios no castiga en esa forma. Lo que pasa es que lo suelta. Dios lo suelta en banda. Y cuando lo suelta en banda, usted sabe cómo están los vientos. La brisa se lo lleva o para la montaña o para el río y se ahoga. Entonces Dios no te hace daño. Daño te hace el otro. Pero el otro no te puede hacer daño porque tú estás con Él. Ahora, como tú no tienes tiempo para Dios, porque tu trabajo te exige mucho, porque tu universidad te exige mucho, porque tu negocio, varón, es que ese negocio es mío. El ojo del amo engorda el caballo. Yo no puedo soltar mi negocio. ¿Y si te muere? ¿Y si cae grave en una cama por 8 o 10 años? ¿Quién va a atender tu negocio? ¿Quién va a atender tu trabajo? Entonces, yo creo que el mejor negocio que usted puede hacer es atender a Dios y luego lo demás. ¡Oh, gloria a su nombre! Ya en el huerto del Edén o en el huerto de tu vida, ¿cuál es el propósito de la voz de Dios? Dios nunca viene a maltratarnos. Dios viene a advertirnos, a expresarnos su amor,
a decirnos que estamos equivocados y que Él quiere que regresemos. Es para recordar, para advertir. Dios nos habla, no nos habla siempre al oído. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero yo pienso que Dios habla al alma. Al alma. Dios habla al corazón y su presencia nos lo confirma. Es posible que ahora mismo muchos estén oyendo la voz de Dios. Dios no habla al oído solamente, puede hacerlo porque Él puede hacer todo. Pero la mayoría de las veces, según mi experiencia, Dios habla al alma. Dios habla adentro. Y usted ve que la gente está sentado y a veces se coge con llorar. Dios está tratando con él íntimamente. Eso no se puede describir, eso no se puede transferir, eso es personal. Y eso es cuando Dios quiere tocar el alma o hablarle a una persona. Dios habla de muchas maneras, dice Hebreo. Dios ha hablado de muchas maneras. Hoy nos habla a través de su palabra principalmente, pero Dios habla al corazón, Dios habla al alma. Ahora usted tiene tres opciones: atender, obedecer o rechazar. Porque tampoco Dios obliga. Cristianos y amigos, evangélicos o no, hombre o mujer, oye la voz de Dios y le hace caso. Oye la voz de Dios y le obedece, o oye la voz de Dios y no le hace caso. Usted puede hacer lo que usted sienta, lo que usted quiera. Si usted entiende que Dios le ha hablado, si usted entiende que Dios le está hablando, usted puede rechazarlo. Pero lo que le conviene no es rechazarlo. Porque es posible que Dios le esté hablando hoy y jamás vuelva a hablarle. Dice 3:20 de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un aplauso a Cristo, aleluya. Ahora, ¿qué puede pasar si yo no escucho la voz de Dios? Hay consecuencias, porque la cosa no se queda tan suave así. Hay consecuencias. Yo le voy a poner algunos ejemplos sin hablar mucho. En síntesis, yo le voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué le pasó a Caín? Por desoír la voz de Dios. Ahí está la historia. ¿Qué le pasó a los antidiluvianos? Solo se salvó Noé y su familia, y lo demás ya usted sabe. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Hasta los ángeles bajaron a hablar con ellos y lo que quisieron fue violarlo. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó a Coré, uno de los líderes hebreos que se rebeló contra el hombre que Dios puso, Moisés? ¿Qué le pasó a Coré? Referencia, Lucas 13:3. ¿Qué le pasó a Coré? La Biblia dice literalmente, la tierra se abrió, se lo tragó a él y a los que estaban con él, a él y a los suyos. ¿Qué le pasó a Sansón cuando desatendió la voz de Dios? El diablo lo menos que hizo fue sacarle los ojos. Acabó con él hasta que fue a la muerte. Aunque al final Dios tuvo misericordia y salvó su alma, pero su cuerpo se perdió. ¿Qué le pasó a Saúl? El hombre, el primer rey de Israel que lo puso Dios por mano del profeta Samuel. Pero llegó un momento cuando se creyó grande. Dice, ya yo no necesito a Dios. Ya yo lo que necesito es mi ejército. Y Dios lo soltó en banda y se lo llevó el diablo. Oh, gloria a Dios. ¿Qué le pasó a Absalón? Primer hijo de David, el amigo o el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Qué le pasa a Absalón, el hombre más hermoso de Israel? Se levantó como príncipe, aunque por herencia lo era. Quiso destronar a su padre, porque el problema es cuando usted quiere oponerse a Dios.
A él le tocaba. Él era hijo de rey. Pero tenía que hacerlo dentro de la voluntad de Dios. Porque si usted hace la cosa cuando usted le da la gana, usted tiene problemas. Usted tiene que esperar el tiempo que Dios tiene para esa cosa. Si se adelanta, fracasa. Absalón desoyó la voz de Dios y murió colgando de unos árboles, ahorcado. Y cuando vienen y lo encuentran ahí, los enemigos que eran de su propio pueblo, en vez de ayudarlo, le metieron 4 estacas y acabaron con su vida por desobedecer a Dios. ¿Qué le puede pasar hoy, siglo XXI, al que rechaza la voz de Dios? Estos son ejemplos de lo que le puede pasar a cualquiera que rechaza la voz de Dios. La voz de Dios tiene un timbre, una tonalidad inconfundible y distinto para cada uno. O sea, el Dios que le habla a Pedro no es el que le habla a José. Es el mismo Dios, pero de diferente forma. O sea, usted dice, no, pero así no es que Dios habla. ¿Y cómo que Dios habla? Dios tiene una identidad para cada quien. Dios es multifacético. La experiencia de cada uno es personal. Pero cuando Dios trata con una persona, el cambio es el mismo. Transforma la vida, levanta al caído, consuela al que llora, sana al enfermo, le da la alegría al que la ha perdido enjugando sus lágrimas. Cuando Dios habla hay que escucharlo. Dios habla directo al alma usando a los mortales. Dios habla hasta usando la propia naturaleza. A veces la gente no entiende cuando Dios está hablando y lo único que consigue es que vuelva y repita. Cuando se cansan de pecar y no quieren obedecer a Dios, cuando se burlan de Dios por su tecnología, cuando creen que ya van a entrar al cielo en un jet, cuando ya la tecnología dice Dios quedó chiquito. Un joven decía eso en internet, que para este tiempo ya el concepto de Dios quedaba chiquito. La tecnología era Dios. ¿Dónde está la tecnología de Japón? Oh, bendito el nombre del Señor. La voz de Dios a veces suele ser cruel, a veces incomprensible, pero Dios es soberano. Y si Dios quiere castigar a alguien por no escuchar su voz, nadie se lo va a impedir. Y si Dios quiere bendecir a otro, nadie tampoco se lo va a impedir. Tratemos de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Yo creo que lo mejor que yo puedo decirle es que estemos fríos con Dios. La voz de Dios siempre busca ayudarnos, nunca dañarnos. Trate de identificar la voz de Dios, no la del diablo. La del diablo es mala y los resultados son negativos. Y usted mismo, la conciencia se la rechaza. Pero cuando Dios habla adentro, cuando Dios habla al alma, usted lo ve en la cara de la persona. ¿Qué te pasó, fulano? ¿Qué te pasó, fulana? Mira, yo no te puedo ni decir qué fue lo que pasó, pero yo siento un gozo tan grande. Yo siento una paz tan grande, hermano. Yo me siento un superhombre. Oh, gloria a Dios. Y hay gente que han pasado la noche llorando en la presencia de Dios. Hay personas que están en el pecado, en la calle, en la discoteca, y Dios los saca de la discoteca. Dios envía a un loco allá a hablarle. Y el loco, que lo que está recogiendo basura en el malecón, agarra un pedazo de tratado y se lo lleva y le dice: mira, te mandaron eso. ¿Qué es eso? Cristo viene. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Los misterios de Dios son indescriptibles e inconcebibles por nuestra mentalidad. Un aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor. Termina la obra en los corazones. En tu nombre lanzamos la red. Amén.